Y la noticia, la Corte Suprema de Justicia avanza en las indagaciones por el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, grave escándalo de corrupción. La más reciente decisión involucra declaraciones del propio presidente de la República, de Gustavo Petro, del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, declaraciones que podrían ser o pueden ser juramentadas. Como parte de las investigaciones contra el presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara, Andrés Calle, señalados de recibir, presuntamente, dineros para aprobar las reformas pensional y de salud, el magistrado Francisco Farfán decretó una serie de pruebas en el proceso que incluyen una declaración juramentada al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Por otro lado, por medio de un comunicado, la Corte Suprema catalogó como deplorable las filtraciones de la declaración realizada en junio por Olmedo López ante este tribunal. La sala se reunió de forma extraordinaria hoy para examinar el tema y decidió que el proceso del cual se dio la filtración pase al despacho del presidente de la sala. En el documento se pidió la apertura de una investigación al considerar que esta filtración tipifica una conducta penal. Y la respuesta del presidente, Paula, después de que se conocieron las graves denuncias que hizo Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia, fue decir que esto se hacía público para tapar el éxito social de la reforma pensional. Pues es cierto, reaccionó el presidente sobre el filo de las 10 de la noche a través de su cuenta de X. Allí dijo que esto era una maniobra manipuladora que se estaba haciendo con declaraciones falsas justamente con ese objetivo. Tapar no solamente lo que dice usted, Giovanni, lo que pasó con la reforma pensional, sino también el éxito de este gobierno en la reducción de la pobreza, que fue una cifra que justamente se dio a conocer ayer. Revelas una declaración falsa solo para tapar la noticia del éxito social del gobierno al reducir la pobreza en millones de personas y en firmar la reforma pensional. La falsedad de Olmedo está en que necesita desesperadamente denunciar para rebajar su pena, sin devolver los dineros hurtados, pero la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres debe solicitar como víctima la devolución hasta el último peso del hurtado. Pues para entender las noticias, pues tenemos que hablar de lo que se reveló ayer o lo que el país conoció que se reveló ante la Corte Suprema de Justicia, lo que dijo Olmedo López. Paula, si quiere empecemos a recortar y a mostrar a nuestros televidentes lo que él dijo allá y lo que en primicia mostraron nuestros compañeros de Caracol Noticias la noche anterior. Es importante porque digamos que aquí se conocen elementos nuevos de las acusaciones, de todo lo que ya había venido contando Olmedo López. Pues bien, empezamos por la que quizá es una de las acusaciones más graves que hace ante la Corte Suprema de Justicia, y es que él dice que se habrán dado redireccionamientos de contratos para el ELN con motivo de manutención. Recordemos cuando los diálogos con esta guerrilla entraron en crisis justamente porque ellos estaban en el dilema de abandonar la práctica del secuestro, pero decían que entonces cómo se iban a financiar. Esto dijo al respecto Olmedo López. La manutención de los hombres, mientras hablamos de paz. ¿Y cómo los iban a garantizar? Pues con contratos, honorable magistrado, que les habían garantizado, y cómo le garantizó la manutención a unos frentes que están dialogando de paz. Y luego el comunicado de volvemos a la mesa, cuando yo veo que uno de esos contratos va para ese territorio, de una alta influencia guerrillera del ELN. La representante Karen Manrique también fue mencionada por Olmedo López. En esta audiencia asegura el exfuncionario que Manrique habría dado los nombres de congresistas que se verían beneficiados con la entrega de contratos. Llega a mi oficina, tiempo después, a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos. No solamente me dice, viene a nombre de, y entre los nombres que me menciona nombre del representante Mansur, y yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata. Escrito por la congresista. Están los municipios para donde efectivamente el ministro un tiempo atrás había direccionado los contratos, los montos, y hace la relación de los congresistas que hicieron parte o hacen parte de ese acuerdo con el señor ministro.
Pues buscamos a la contraparte para escuchar su reacción y qué tenían que decir. Vamos con este primer caso, el tema ELN, y si se estaban utilizando o no dineros públicos para financiar al ELN a cambio de que dejara de secuestrar y que no atacara a la población civil y a las fuerzas militares. ¿Qué dicen los de la mesa de diálogos con el ELN? ¿Qué dice, por ejemplo, Iván Cepeda, Paula? Pues ellos emitieron un comunicado, digamos, en conjunto, negando todo esto que está diciendo Olmedo López. Allí señalan que jamás el gobierno ni esta mesa de diálogos ha ofrecido contraprestaciones o beneficios económicos para que el ELN deje de secuestrar. Pero buscamos a Iván Cepeda. Él negó absolutamente todo. Dentro de las declaraciones ante la Corte Suprema, Olmedo López reveló nuevos detalles, entre esos una supuesta financiación del gobierno al ELN por medio de contratos para que dejaran de secuestrar. Una vez conocida esta versión, los primeros en reaccionar fueron los integrantes de la delegación del gobierno en la mesa con el ELN, quienes en un comunicado de 4 puntos aseguraron que en todas sus actuaciones en el desarrollo del proceso de paz con esta guerrilla se han ceñido estrictamente al principio de legalidad, que significa el respeto a la Constitución y a las leyes vigentes, y en su último punto se refirieron a ese supuesto acuerdo para dejar el secuestro. Como lo hemos reiterado en toda circunstancia, la exigencia al ELN de suspensión de la práctica del secuestro por razones económicas que ha formulado el gobierno nacional nunca ha estado sujeta a ofrecimiento alguno de contraprestaciones o beneficios económicos. El presidente Gustavo Petro también se refirió a esas afirmaciones de Olmedo López desde su cuenta de X, reiterando que cualquier financiación con el ELN, tal como sucedió con las FARC, se daría en la fase final con la desmovilización definitiva de la violencia y jamás se daría a través de contratación pública. Entonces, un proceso de paz cuyos miembros de la comisión negociadora incluye hasta miembros de la oposición, que cuenta con presencia de la Iglesia Católica y los militares, que tiene como garantes a países extranjeros cuyas reuniones tienen acta pública, se enredó en una sucia transacción corrupta de contratos. ¿Qué manera tan sucia como usar algo tan sagrado como la paz en rebajar penas sin devolver la plata robada? Por su parte, el senador Iván Cepeda, en comunicación con Red Más Noticias, aseguró que no tienen vínculos con Olmedo López. La delegación de paz del gobierno nacional ha hecho una declaración tajante. No tenemos ninguna clase de vínculo con las turbias y delincuenciales actuaciones del señor Olmedo López. Todos los procesos que se han dado en la mesa de diálogos, las conversaciones, las decisiones, la firma de acuerdos están ahí para que sean objeto de escrutinio. Cepeda además señaló que de parte del gobierno afirman el principio de transparencia y legalidad que rige esa mesa de diálogo. Vamos a aprobar esta. Lo que pasa, Mauricio, buenas noches, es que hay muchas fechas que coinciden, como por ejemplo la fecha cuando el ELN dijo que tenía que volver a secuestrar porque si no lo financiaban entonces era imposible sostener a todos esos hombres en armas. Son fechas que coinciden con esto que está revelando Olmedo López, punto y aparte. Iván Cepeda y la mesa de negociación con el ELN es una mesa muy seria. Yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones de estar reunido con ellos en reuniones off the record donde nos cuentan regularmente cómo va el proceso y lo han manejado con mucha seriedad. Puede ser que eso de los dineros vaya por otra línea en la que la mesa evidentemente no tiene nada que ver porque ellos están haciendo una negociación como debe ser y bajo las directrices del presidente. Pero sí coinciden las fechas y coinciden bastante entre cuando el ELN dijo que necesitaba plata y cuando empezaron a hacerse estos contratos. Una mesa, Giovanni, muy seria, pero además muy plural también, que eso la hace importante porque hay diversidad de voces con ideologías distintas y eso es un punto también que hay que considerar. En todo caso, Olmedo López pues tendrá que mostrar las pruebas, tendría que tenerlas, porque la acusación que está haciendo es muy grave. O sea, que el gobierno le esté dando dinero a través de redireccionamiento de contratos a un grupo guerrillero que comete atentados terroristas. Que no ha hecho la paz. Sería gravísimo. Recordemos a qué se refiere Olmedo López y a qué se refiere este lío cuando se habla de contratos para favorecer al ELN. No es que existan unos contratos que dicen al ELN se le pagará tanto para que deje secuestrar, pues, obviamente no, ni al ELN se le pagará tanto porque va a hacer unos caminos vecinales. No, en Arauca es de tal magnitud y de tal historia
el dominio del ELN, que lo que hacen ellos es que los contratos locales, especialmente con los mandatarios locales, con los alcaldes, le cobran su tajada, como cobran extorsión. Una vacuna, mejor dicho. Exactamente. Es una vacuna más. Es una vacuna que viene de mucho tiempo atrás y que es de mayor magnitud que en otros municipios del país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este redireccionamiento de 200.000 millones de pesos, que fue el monto de la adición presupuestal que se le dio a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, algunos para Córdoba, otros para no sé qué, y otros para Arauca, presuntamente gestionados por una representante que está cubierta por las curules de paz. Recuerden ustedes que las curules de paz siempre han tenido el proceso de paz. el lado bueno de ser producto del proceso de paz, el lado malo de tener un cordón umbilical con actores al margen de la ley, que no digo que sea el caso de ella necesariamente, pero siempre sobre las curules de paz han existido esas sospechas. Por lo tanto, cuando se gestiona de parte de esta congresista, de esta representante, una serie de contratos que van para Arauca, y que van a hacer obras en Arauca donde Pues se cobra la vacuna. Se genera la duda. Exacto, se genera la duda. Pero ¿sabe cuál es el antídoto de la duda? La prueba. Por Claro, supuesto. tiene que haber una prueba. Y aquí Olmedo López tiene que presentar la prueba. Él siempre ha dicho que las tiene, desde que se destapó el escándalo y él reconoció que tenía pues que ver con todo este tema y este entramado, él ha dicho que tiene las Pero pruebas. esta es la primera declaración, Mauro. Vienen más. Ahora, hay sí, claro, vienen más, entre otras cosas, porque el proceso que estamos registrando y por lo que se conoció el día de ayer de los colegas de Caracol Noticias, tiene que ver con las declaraciones de Olmedo López en procesos que están en la Corte Suprema de Justicia para congresistas, para Wadid Mansur en este caso, pero también para Andrés Calle y Iván Name. Por su parte, Olmedo López, que no es congresista, tiene proceso con la Fiscalía. Y la Fiscalía, como lo vamos a ver en este noticiero más adelante, está avanzando en el caso contra Olmedo López y Sneider Pinilla, y allí es donde él va a tener que entregar información para su propio beneficio en su propia negociación, no en testimonios en la Corte Suprema de Justicia, que es lo que conocimos. Solo una cosa importante para tener en cuenta: en todo caso, esos contratos que generan toda esa serie de dudas no llegarían a ser tan cuantiosos como para reemplazar la cantidad de recursos que necesitan 7.000 hombres en armas para dejar de secuestrar y extorsionar. No llegarían a ser para tanto. Sin embargo, por supuesto, la correlación entre el ELN haciendo pulso en la mesa y contratos subiendo para Arauca, pues es una relación difícil de sostener. Claro, podría ser un gesto político. Exacto, un mensaje gesto político. Ese es donde un el buen gobierno les... Bueno, pero también hay otra parte, tiene que ver con el ministro de Hacienda, con el doctor Bonilla, y con su asesora que se llama María Alejandra Benavides. ¿Cómo es el asunto? Esta, Giovanni, la verdad es otra de las acusaciones o denuncias más delicadas que hace Olmedo López y que hoy conoce el país a través de estas filtraciones. Pues dice Olmedo que quién sería el ministro Bonilla habría comprado votos de congresistas y además habría dado la orden de asignar contratos a dedos. Esto entre otras acusaciones. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera, pero es a congresistas, no a ciudadanos. Revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos, con intermediarios en los municipios o contratistas, a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión, en las mayorías que faltaban. Y me da el nombre de el representante Mansur como el encargado de los enlaces con los demás congresistas. Pero ¿en dónde sucedió esto? ¿Cuándo pasó? Dice Olmedo López que fue en la Casa de Nariño y en la sede de un ministerio que queda muy cerca, cerquitica a Palacio. Dice él, los lugares donde se habrían realizado las dos reuniones a final del 2023, supuestamente para ordenar la entrega de contratos e impulsar las reformas del gobierno en el Congreso. Esto lo dijo Olmedo. El conclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido de ellos, donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían
a cambio de contratos y beneficios dirigidos. Porque no me hablaron a mí solo. Otros ministros estaban en esa reunión y era el cónclave. Las reuniones en las que yo estuve son del 2023 y el presupuesto, y son posteriores a la fecha en la que llegó el presupuesto dirigido a la entidad. ¿Es posible saber cuándo ocurrieron esas reuniones? 27 de noviembre, 15 de diciembre. ¿Año? 2023. Lugar, la primera, Palacio Nariño. La del 27 de noviembre. La del 27 de noviembre. ¿Y la del 15 de diciembre? Cerca al Palacio de Nariño, ahí a un pasito del Palacio Nariño. ¿Algún sitio especial? La oficina de un ministro. Bueno, y hay algo más, lo que tiene que ver con los presupuestos, con el manejo de los dineros. Parte de las decisiones del gobierno, de acuerdo con Olmedo López, para la entrega de contratos, estarían relacionadas, dice él, con el aumento presupuestal que se dio de 208.000 millones de pesos para la unidad de gestión de riesgo. De estos dineros se habría buscado entregar 92.000 millones a congresistas buscando apoyo a las reformas del gobierno. Nace de un entramado porque antes de esa reunión con el señor ministro, él mismo había hecho llegar y había direccionado una cifra importante al presupuesto de la entidad. Todo inició con la llegada de ese presupuesto. Un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Buscamos a la contraparte. La contraparte siempre es importante a la hora de analizar las noticias para saber qué tiene que decir. Pues obviamente uno de los implicados es el señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y cuando hablan de un ministerio, de la oficina de un ministro que queda al lado de Palacio, pues hombre, el único ministerio que queda pegadito pues es el Ministerio de Hacienda. Sí, sí. ¿Qué dijo el ministro Bonilla? Bueno, primero sí, hay que recordar que lo hemos estado buscando mucho y la primera respuesta por parte de su equipo de prensa fue que el ministro quería que nos acogiéramos, es decir, toda la opinión pública, a esas declaraciones que había dado unos meses atrás donde él decía, no soy el ordenador del gas. Así, eso lo dijo, eso anoche fue una conversación que yo personalmente tuve con el señor Leighton, que es el jefe de prensa del ministro de Hacienda. Yo le dije, mire, eso no puede ser. ¿Cómo puede usted decirme que una reacción puede ser algo que se conoció hace varios meses atrás? No debe haber una reacción como tal a esto que está sucediendo. ¿La hay? Finalmente llegó a través de su cuenta de X. No ha querido hablar con ningún medio de comunicación, pero a través de su cuenta de X sí publicó un comunicado en el que dice, bueno, más que un comunicado es un mensaje, ya ustedes lo van a ver, en el que dice que su inocencia va a prevalecer, que él respeta la justicia y que su equipo jurídico va a presentar todas las pruebas que sean necesarias para demostrar justamente que él es inocente. Afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico sin distraerme de mis verdaderas obligaciones. Pues quien sí le puso la cara a la opinión pública fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Claro, él no hacía parte del gobierno en ese momento, acaba de llegar hace 8 días. Dice que sobre lo que dice Olmedo López, que no le cree y que esperan las pruebas. Yo no tengo ninguna información, saben que estoy entrando al gobierno, me atengo a la declaración de la mesa, de los voceros del gobierno en la mesa, y yo francamente no creo en esa versión, pero pues obviamente las autoridades tienen que investigar todos esos testimonios. Y el actual director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, también se pronunció sobre estas declaraciones de Olmedo ante la Corte. Dijo que su antecesor tiene que probar sus acusaciones y además devolver el dinero que se habría perdido. El señor Olmedo López tiene que probar lo que dice, tiene que aportar pruebas, pero sobre todo, si realmente quiere cooperar con la justicia, tiene que empezar a devolver el dinero que se robó. En el caso del Pastuso, en el caso de los carrotanques, se dice que el principio de oportunidad se cae porque son 17 empresas y no 3. Nosotros necesitamos que la Fiscalía nos entregue esa información. Pues ahí está la contraparte. También buscamos a los congresistas, Cintia Pineda, que es nuestra editora política. Cintia, usted se puso la tarea desde esta mañana de buscar a cada uno de los congresistas que están siendo mencionados por Olmedo López. ¿Pudo hablar con alguno?
Sí, Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues buscamos a estos 9 congresistas que oficialmente han sido mencionados. Se dice que serían más, pero hasta ahora los únicos que han mencionado es Neider Pinilla y Olmedo López, son estos 9 congresistas. Lo curioso es que 6 hacen parte de esa comisión tercera, que es la Comisión Económica del Congreso, la que tiene que revisar presupuesto nacional, Plan Nacional de Desarrollo, pero también encontramos que hacen parte de la Comisión de Crédito Público, que es la que da el aval para todos esos créditos que tiene que hacer el gobierno ante entidades internacionales. Aquí ellos coinciden en que ninguno conoce a Olmedo López, ninguno conoce a Neider Pinilla y que nunca supuestamente fueron allí a gestión del riesgo. Veamos el siguiente informe. En su declaración ante la Corte, Olmedo López aseguró que el ministro de Hacienda supuestamente pidió favorecer con contratos a 6 congresistas. Julián Peinado del Partido Liberal, Liliana Vitar del Partido Conservador, Wadid Mansur del Partido Conservador, Karen Manrique de las Curules de Paz, Juan Pablo Gallo del Partido Liberal y Juan Diego Muñoz de la Alianza Verde. Además de hacer parte de la Comisión Tercera, estos congresistas tuvieron asiento en la Comisión de Crédito Público, célula del Congreso que presenta los informes de las operaciones de crédito externas autorizadas al gobierno. Los contratos presuntamente direccionados para estos congresistas habrían sido entregados en Cotorra, Córdoba por 46.000 millones de pesos, en el Carmen de Bolívar por 11.000 millones de pesos y en Saravena, Arauca por 35.000 millones de pesos. Para este último departamento, supuestamente, habría servido de enlace la representante de las Curules de Paz, Karen Manrique, a quien López señaló de ser intermediaria para presuntamente favorecer con contratos al ELN. La congresista negó estas acusaciones en sus redes sociales. Olmedo López miente. Su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía lo está llevando a actuar errónea y malintencionadamente. Estoy segura que la justicia actuará en favor de la verdad. Otro de los representantes que se pronunció fue Julián Peinado, quien votó en contra de las reformas sociales del gobierno. Por eso no tiene ningún sentido que se me mencione en estos hechos tan lamentables de señores que hoy lo que quieren hacer es generar una cortina de humo. La senadora Liliana Vitar también rechazó los señalamientos en su contra. Nunca he visitado la unidad de gestión del riesgo, no conozco ni he conversado jamás con los directivos sindicados ni con funcionario alguno. Además, no he hecho ninguna gestión en mi calidad de senadora ante dicha entidad. Red Más Noticias buscó también a los congresistas Juan Pablo Gallo y Wadid Mansur, quienes negaron haber sido favorecidos con contratos de gestión del riesgo, pero que se pronunciarán ante la justicia. Yo he sido un opositor de este gobierno desde el día 1. Mis votaciones, mis debates han sido públicos. No he cedido y no conozco a Olmedo López ni a Neider Pinilla. Y jamás visité la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entre tanto, el exrepresentante Juan Diego Muñoz, quien renunció al Congreso por motivos de salud, no respondió a los mensajes. Cabe recordar que estos 6 congresistas tuvieron en sus manos proyectos clave para el gobierno y que fueron aprobados como la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto nacional, la ampliación del cupo de endeudamiento y la adición presupuestal. En esta última iniciativa, con esta proposición, se aprobó una adición de más de 200.000 millones de pesos para gestión del riesgo. Otro de los congresistas mencionados por Neider Pinilla y Olmedo López en este caso de corrupción son Julio Elías Chagui del partido de la U, quien está en la Comisión Primera donde se aprobaron leyes como la Jurisdicción Agraria, el Ministerio de la Igualdad y la Ley de Paz Total. El congresista nos respondió en un audio de chat. Hay que aclarar que una cosa es la gestión parlamentaria, que está permitida en la ley tercera, en la ley quinta, pero aquí el tema de fondo es que en ningún momento yo le he insinuado ni direccionar a ningún funcionario ni a ningún contratista de esa entidad algún tipo de contrato. Los otros 2 congresistas de este rompecabezas son los presidentes del Senado de la República, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes aseguraron que no se pronunciarán sobre este nuevo capítulo en este escándalo de corrupción. Bueno, no conocemos a Olmedo, nunca hemos ido a la unidad de gestión de riesgo. Bueno, a la gente hay que creerle, Giovanni, ¿no? Pero Cintia, muchos la dejaron en visto. Y en el caso de Wadid Mansur, él sí le contestó, pero le dijo que él sí quería hablar, pero que los abogados no lo dejaban.
Sí, Paula, pues chateamos con él y él nos dijo, estoy que hablo, quiero defenderme, pero desafortunadamente pero que los mis abogados no me dejan hablar por una estrategia jurídica. Incluso él me dijo que hoy estuvo allí en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, perdón, y además que supuestamente lo que dicen en los corrillos del Congreso es que eso supuestamente se habría filtrado desde el mismo alto tribunal, Giovanni. Qué delicado. Pues Mauro, vea, ellos dicen que no lo conocen, que no pueden hablar, que no ¿sabe quién extraño que no haya hablado, que no haya dicho nada de nada? La fiscal Luz Adriana Camargo. Yo creo que la Fiscalía sí debería decir algo sobre si ya va a investigar, no va a investigar, si va a abrir alguna noticia criminal o algo sobre este caso, ¿no? Pero es que nos tiene muy acostumbrada la fiscal a su silencio. Ella lo dijo en la entrevista que usted le hizo cuando ella llegó al cargo, dijo, yo no voy a ser una fiscal atractiva para los medios o algo así, y la verdad lo ha cumplido. No ve uno nunca a la fiscal. Pero tiene que informar. Si no, uno nunca ve a la fiscal. Tiene que informar. De este caso, nada. Pero recordemos algo que decíamos hace un momento, esto se está moviendo en dos canchas. La cancha de la Corte Suprema de Justicia, donde se adelantan los casos contra los congresistas. En este caso, Wadid Mansur, Iván Name, Andrés Calle, etcétera, etcétera. Y allí es donde Olmedo López dio las declaraciones que trascendieron a la prensa y que fueron filtradas a la prensa, ya vamos a hablar de los efectos de esa filtración, en el contexto de esos casos. La Fiscalía lleva los casos contra Olmedo López y Sneider Pinilla, porque ellos, al no ser congresistas ni tener una alta jerarquía dentro del Estado, no están cubiertos por la jurisdicción especial de la Corte Suprema de Justicia, donde ellos solo van y dan testimonio. Los casos contra Olmedo López y Sneider Pinilla los adelanta la Fiscalía General de la Nación, que está en proceso de negociar con ellos. Cuando Paula dice que muestren las pruebas, ¿dónde están las pruebas? Que es algo que todos nos preguntamos. Claro. Esas pruebas seguramente serán utilizadas por Olmedo López en su negociación con la Fiscalía, donde él no es quien da un testimonio, sino que es el directamente investigado y seguramente va a buscar allí algún tipo de transacción. Pero en ese contexto, sí echa uno de menos que mejor dicho, aquí hay una gran ventaja, y es que lo que se conoce en una instancia como declaración no puede ser ignorado en otra instancia donde ellos son los objetos de investigación. Claro. Y eso hace que haya como dos mecanismos para que la opinión pública se entere de qué es lo que está pasando. Si la Fiscalía quisiera guardar absolutamente todo, se sabe en la Corte. Si la Corte quisiera esconder cosas, se sabe en la Fiscalía. Y eso es buenísimo. Eso es muy bueno porque no hay un monopolio como tal de la información y de cómo van las investigaciones. Una observación sobre el ministro Bonilla, una doble observación, una moneda de dos caras. Veíamos en las notas y nos contaba Cintia que se dio una adición de 200.000 millones de pesos para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos a mediados del año pasado. La propuesta para esa adición fue presentada por Juan Diego Echavarría del Partido Liberal y fue suscrita por 20 congresistas de los siguientes partidos: Liberal, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde, ninguno del Pacto Histórico. Eso hay que decirlo, porque es una propuesta de subirle la chequera a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que es de donde salen todos estos escándalos, que no fue promovida por el gobierno, sino por congresistas y ninguno del Pacto Histórico. Y esa propuesta no fue avalada formalmente por el ministro de Hacienda. Ninguno del pacto, pero son partidos que también algunos apoyan al presidente, como el Partido Liberal. Exactamente. Pero el ministro Bonilla sí dio el visto bueno para esa adición. No avaló, pero no se opuso. Exacto. No avaló, pero no se opuso. Edición, sí, señor. Pero lo que dice Cintia acerca de las comisiones económica y de presupuesto sí es muy importante, porque de todos estos congresistas hay 6 que están en la Comisión Económica, en la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto, después de ese aumento del presupuesto para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, se reunió en 13 ocasiones y avaló aumentos del crédito público, del crédito para la nación, que uno diría, ahí hay un vínculo entre haber recibido presuntamente contratos a favor de ellos y haber permitido que se subiera el cupo de endeudamiento del gobierno. Por allí el ministro estaría mucho más vinculado que por el otro lado, son un tutti frutti de congresistas pidiendo que le suban a la... Giovanni, dicen que esa adición presupuestal que terminó aprobando o avalando el ministro Bonilla era para la DIAN. Y terminó yéndose para la Unidad de Gestión de Riesgo y que esto aumentó la rencilla entre quien era entonces el director de la DIAN, que ahora es ministro de Comercio. Y el señor ministro, sí, que una fue una de las razones por las cuales terminaron en pelea. Bueno, hay quienes dicen, Mauro, Paula, que la filtración que se hizo
puede llegar a afectar el proceso. Hay quienes dicen que no, que esto no afecta en absolutamente nada. ¿Cómo es la cosa, Paula? Pues consultamos con expertos en derecho porque sí, este es otro de los interrogantes que está sobre la mesa después de esta filtración. La cosa va por el lado de que quizá podría afectarse el principio de oportunidad que tiene Olmedo López. Si se afecta, ¿le interesa a Olmedo López seguir colaborando? Además hay que recordar que los abogados del equipo jurídico de la defensa de Olmedo López renunciaron. Dicen ellos que temen por su vida y que ellos no tienen nada que ver con estas filtraciones. Luego de conocerse las filtraciones de una diligencia reservada que rindió en la Corte el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, su defensa negó haberlas filtrado, pues aseguran que no tuvieron acceso a esas declaraciones. Además, exigieron más garantías de seguridad para su defendido. Esta defensa no tuvo acceso ni copia a dicha diligencia por instrucción del honorable magistrado. Por este motivo hacemos un llamado a las autoridades competentes para poder garantizar la seguridad, vida e integridad del testigo Olmedo López y su familia, toda vez que se han revelado por medio de filtraciones indecorosas a la opinión pública algunos de los apartes de sus declaraciones que nos han puesto en riesgo inminente. Incluso 2 de los abogados que hacen parte del equipo jurídico de la defensa de López renunciaron. Tras conocerse el video de carácter reservado, mismo que solo estaba en poder de contadas partes procesales, 2 de los colaboradores que trabajan en la defensa del señor Olmedo López presentaron renuncia por temor a ser asesinados. Con estas filtraciones estarían en vilo las investigaciones que vienen adelantándose en el caso de corrupción de los carrotanques o el principio de oportunidad que busca López. En Red Más Noticias estuvimos consultando con expertos, quienes aseguran que podría acarrear consecuencias como la negación del principio de oportunidad. Si se llega a demostrar que Olmedo o alguno de sus abogados o alguien de su círculo cercano hizo las filtraciones, está en riesgo el principio de oportunidad que él está tramitando en la Fiscalía General de la Nación. Que esas filtraciones de noticias estarían cometiendo un delito y desde luego si está de por medio un ilícito penal cometido por él o por su entorno, pues podrían constituirse en prueba ilícita y podrían ser desechadas esas declaraciones. Otros señalan que el proceso jurídico no se verá afectado. Esta filtración en absoluto afecta ninguna de las investigaciones en curso, ni la del señor Olmedo, que ha pretendido llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y es en ese marco en el que está declarando, ni mucho menos en el de aquellas personas respecto de quienes se está declarando. Estas investigaciones continúan, la existencia y la filtración de estos videos en lo más mínimo las afectan, ni para bien ni para mal. Por supuesto que son declaraciones que serán tomadas al interior de varias investigaciones. Además, reiteran que el responsable de esas filtraciones podría afrontar multas, sanciones jurídicas o la inhabilidad de su cargo. El violar esta reserva legal puede, en algunos casos, llegar a ser un delito sancionado con penas privativas de la libertad. En otros, se puede sancionar con la destitución del cargo e incluso llegar a una inhabilidad. Y también pueden ser objeto de medidas correccionales por parte del juez que pueden llegar inclusive a ser objeto de la imposición de multas. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en un comunicado advirtió que la investigación sí puede afectarse. Pues lo dice la Corte, que la investigación sí podría afectarse y esa cara que ves, porque adivine quién dijo que esto sí podría, pues el señor Montealegre, el señor Montealegre, ex fiscal que salió a apoyar por mutuo propio, ¿no? Sí. Como cosa de él, la constituyente del presidente Petro. Sí, 2 visiones del mismo problema. El doctor Bernate nos decía, estas filtraciones no afectan el proceso. El doctor Montealegre dice, estas filtraciones pueden afectar el proceso. Aquí la Corte dice lo mismo, ¿no? Sí. Está con la línea del doctor Montealegre. Sí. Esto puede afectar el proceso. Y por lo menos retrasarlo, ya hubo cambio de magistrado, o sea, ya la cosa empieza a enredarse. Ya reemplazaron al magistrado. Claro. Es decir, se salió de estar a cargo de este caso el magistrado Héctor Alarcón y entró el magistrado Misael Rodríguez. Sí, para dimensionar le quiero decir una cosa, el doctor Rodríguez, el magistrado Misael Rodríguez Castellano, es del externado y fue el que llevó el caso de las chuzadas del DAS, el caso Santrich y la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe. Ahí le dejo.
Sí, digamos que es información que Información, no es de son ninguna datos, hay que manera No es vinculante, despreciable. pero es información. Exactamente. ¿Usted sabe qué hay que hacer con información? Darla. O sea, hay que dar la información. Exactamente. Solo para dar una idea del impacto que pueden tener esta clase de filtraciones, recordemos, guardando todas las distancias y todas las proporciones, la reciente salida del fiscal Mario Burgos del caso de Nicolás Petro. Sí. ¿Por qué? Por filtrar una información filtración. a la prensa. Correcto. Entonces, Mario Burgos, que yo no me muevo en ese ámbito, no sé si será bueno, regular o malo, sé que es pantallero, pero no sé si será bueno, regular o malo como fiscal, termina cediendo un caso que era clave para el avance del proceso y demás por cuenta de filtrar información a la prensa. Y entra otro fiscal que tiene que arrancar y se retrasa el proceso, lo que decía Paula, empieza a perjudicar la evolución del proceso. En ese contexto uno se pregunta, ¿para qué carajos filtran información? Debe ser que quien la filtra, no digo que ese sea el caso del magistrado en esta ocasión, que quien la filtra cree que el impacto político es más de filtrar la información, mediático, es más importante que el impacto judicial de mantenerla oculta. ¿Será porque van a dos velocidades diferentes? Porque uno en lo mediático va a todo. La justicia va lento, como debe ser. Y lo mediático presiona, de alguna manera, acuérdense que tenemos Corte Suprema de Justicia y Fiscalía por otra parte. Lo que salga de la Corte Suprema de Justicia mediáticamente presiona a la Fiscalía a actuar de una cierta manera. No a tomar decisiones, pero sí a mover un poquito el motorcito. Sí. La Fiscalía ya está tomando, de hecho, la Fiscalía ya se están dando a conocer algunos chats de Sneider Pinilla con el ministro Bonilla, donde hablan de qué pasó con la plata. Y eso sí es complejo, Y porque lo esos chats escrito está, ¿no? son a la Fiscalía. Bueno, Camilo, ¿qué pudo averiguar usted con la Fiscalía, sobre todo en lo que tiene que ver con estas fechas y con estas decisiones judiciales y sobre todo cuando son las fechas de imputación de cargos y demás? ¿En qué vamos, Camilo? Y bienvenido a Red Más Noticias. Gracias, Giovanni. Muy buenas noches para ustedes. Hola. Y para todos Hola, los televidentes. 25 de julio, próximo jueves a las 9 de la mañana, será la citación de audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento contra los 3 exfuncionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. 25 de julio, la otra semana. 25 de julio. Sneider Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López van a ser citados a imputación de cargos y de medida de aseguramiento. La Fiscalía ha dicho que en esta audiencia va a revelar los primeros detalles de la investigación que han venido adelantando los delegados de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. Se va a conocer cuál sería el papel de estas 3 personas en todo el entramado judicial que se ha venido presentando y de las injerencias que tuvieron en los contratos de la compra de los carrotanques en La Guajira y de obras que se tuvieron en los departamentos de Córdoba, Valle del Cauca, Sucre y de Cauca. ¿Eso se conoció hoy? Eso se conoció hoy. Cuando se revela estas declaraciones de Olmedo después López, de la revelación de Olmedo, sale la Fiscalía. Decisión de la Fiscalía de llamar a imputación de cargos a estos funcionarios. Bueno, sí, y esto ya es casi. La fiscal, pues una cosa mueve la otra. 25 de julio. Vamos a tener eso. Y un datico importante, sí, va a ser una audiencia pública. La Fiscalía pidió que la audiencia sea pública porque quieren mostrar la investigación que han venido adelantando. Ahí está. En caso de haber una negociación fructífera de estas 3 personas imputadas o de alguno de ellos con la Fiscalía, ¿cuándo se da eso? ¿Después de la imputación? ¿En qué momento del proceso? En la imputación se va a conocer, lo primero es los delitos por los cuales los han venido investigando y les van a empezar a pedir la medida de aseguramiento. Muy seguramente será una parte posterior de este proceso judicial el tema de los acuerdos a los que ha venido adelantando Olmedo. Y esa pensaría uno que es medida de aseguramiento intramural, porque yo creo que corre en riesgo la vida de todas estas personas con más toda allá la de información cualquier que cosa tienen. por la seguridad de ellos. Claro, y Sneider Pinilla dijo, yo le voy a decir a mis abogados que no se opongan a nada. Entonces pensaríamos que esto va para allá. Bueno, como lo ven, es la noticia del año, lo que está pasando con este caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que arrancó hace ya tiempo atrás.